Bueno, aquí tenemos el nuevo proyecto, una Gran Vitara JT 2007. Es el último modelo de Gran Vitara que salió, la primera versión de ese modelo. Ya después cambió un poco la línea, pero básicamente es lo mismo todo. Es la que vamos a utilizar para hacer esta serie de videos, que es cómo preparar un todoterreno de este tipo de la mejor manera, la manera más básica, no la manera más extrema. Solamente ruedas, suspensión y alguna que otras cosas que vamos a ir viendo. Vamos a ver cómo levantarla, vamos a ver qué ruedas le podemos meter, cómo debemos hacer cuando vayamos a levantar, si debemos un aumento en la pisada del coche. También algo muy importante en la preparación de un coche que vas a usar para todo terreno y que casi nadie habla, porque todo el mundo quiere ruedas y suspensión y solamente eso y darle para arriba y que se vea bonito y ya está. Lo más importante es que el coche esté al día de todo, o sea, es decir, no es que si me faltan 5.000 kilómetros para hacerle la cadena de distribución y me voy a ir así de ruta, no. En la ruta seguramente vas a tener que exigirle mucho más, y todos esos tiempos de mantenimiento, todos los tiempos de mantenimiento en un coche que uses para ruta deberías bajarlos. Es decir, si tú haces el cambio de aceite cada 10.000 kilómetros, si lo vas a usar para ruta deberías hacerlo cada por lo menos 8.000 mínimo. O sea, si lo puedes hacer cada 5.000, si tu bolsillo lo permite, mejor, pero si no, por lo menos cada 8.000. Si lo haces cada 10.000, si lo haces cada 20.000, pues cada 15.000. Ya depende también del uso que le des, ¿no? No es que si lo sacas una vez al mes necesitas hacer eso, pero bueno, si sales todos los fines de semana deberías hacerlo. Esto es un coche que compré barato porque tiene muchos kilómetros, y bueno, lo primero que voy a hacer es, según supuestamente me mostraron facturas y todo, se le cambió el motor. El motor suena bastante bien. Si le está empezando a sonar el key de cadena de distribución, le vamos a cambiar key de cadena de distribución, le vamos a cambiar todos los filtros, aceite, le vamos a cambiar las bujías. De momento las bobinas no, porque son bastante caras y están bien. Le vamos a cambiar la bomba de la gasolina. Eso es algo súper importante y que en este modelo precisamente falla mucho. La bomba de la gasolina va montada en el depósito y va montada con toda una canasta, y eso hay que cambiarlo completo. Ya se pidió, ya se va a cambiar completo. Se vendrá en otros próximos videos. Suscríbete para ver todo eso. Vamos a hacer un video especial solamente de cómo cambiar la cadena de distribución de una manera bastante fácil. Vamos a hacer otro de cómo sacar el depósito y cambiar la bomba de la gasolina, cómo levantarlo. Se viene una serie de videos bastante guapa. Lo primero y lo más importante para una preparación todoterreno, las ruedas es el elemento en el cual nos vamos a basar para modificar el coche. Quiere decir, tenemos que tener la mejor rueda posible, que nos pueda dar la mejor tracción y que sea del tamaño lo más grande posible, que nos quepa dentro del coche sin tener que modificar tanto. No quiere decir que no podemos poner una rueda más grande y modificar todo el coche para que la rueda entre, pero bueno, esto es una preparación básica, que es lo que vamos a hacer. Para eso, con levantar 5 centímetros, que va a quedar más o menos así como está ahí, que ahora está levantado con el gato, pero ya con levantar 5 centímetros nos queda bastante bien. ¿Qué es lo que tenemos que buscar en una rueda? Bueno, yo por ejemplo, como yo voy a estar yendo mucho al monte, montaña, barro y ríos, etcétera, necesito una rueda que tenga mucha tracción, porque al ser un coche pequeño, donde poner una rueda tan grande, necesito la mejor rueda que pueda poner. En realidad, en cualquier preparación tienes que buscar la mejor rueda que puedas poner, si es posible nueva, mejor, y que tenga altura de taco. Esto es lo que te va a dar tracción cuando le quites aire y estés en barro, estés en cualquier terreno donde necesites tracción. Y podemos darnos cuenta de por qué una rueda de serie y una rueda de taco tienen tanta diferencia. Esto, o sea, solamente de verlo ya sabes que en el barro va a tener mucha mejor tracción que esto, que si paso mi mano así. Es una 235 70 16. Esta no es la más grande que podía calzar aquí. Podía calzar una 245 75 16, que ya me quedaba rozando aquí y solo tenía que cortar un poco. Al final esto es plástico también, tampoco era mucha cosa, pero yo quería esta rueda para no capar tanto el motor. Mientras más diámetro de la rueda pongamos, más le va a costar al motor mover esa rueda. Además, creo que como esto tampoco va a ser algo que es muy extremo, esta rueda me venía bastante bien, bastante más grande que la original y lo suficientemente pequeña como para no tener que modificar tanto para poder tenerla ahí y que trabaje correctamente en el momento de compresión y extensión y de todo. Otra cosa antes que se me olvide, lo primero que nada, antes de preparar nada, es si compras el coche de serie mejor. Y con ese coche de serie, vete al monte, pruébalo, métete por donde te puedas meter, que te quedes pegado, para que ya pruebes y sepas más o menos cuáles son las capacidades. No hace falta prepararlo tanto, ya con una rueda y levantarlo un poco y unos que otros accesorios para que tenga un poquito a lo mejor los separadores de ruedas para que esté un poquito más ancha la pisada. Y bueno, de pronto por lo menos en este caso me va a hacer falta un protector de radiador y protector de cárter. Y si puedes hacer unas planchas lisas así, que es lo que vamos a hacer en este caso, unas planchas lisas para que en este caso que no tienes tanta altura como a lo mejor un Jeep o un Patrol o lo que sea, para que deslices básicamente sobre eso, como un tobogán tal cual. Mientras mejor pases así, más probabilidades vas a tener de no quedarte atascado. Entonces ahora el amortiguador está estirado, viene metido dentro del amortiguador.